Buenas noches a todos. Por favor, me confirman el audio. ¿Me escuchan, por Así es, favor? ¿Me así es, docente, confirman? se le escucha. Genial, muchas gracias. Cuando me dicen de gran experiencia y hay 13 años, la verdad, me siento algo viejito ya. Sin embargo, en la carrera de la vida, dentro del sector público, bueno, en realidad dentro de cualquier sector también, uno a los 13 años de experiencia creo que está en un proceso tanto de donde otorga conocimientos que ya ha adquirido durante todo ese tiempo y también sigue aprendiendo. De hecho, uno nunca deja de aprender, ¿no? Y va evolucionando, va mejorando. Y en ese andar, eh, los proyectos terminan siendo parte de las herramientas fundamentales que tenemos para gestionar no solamente temas laborales, temas profesionales, sino también temas de vida, ¿no? Si uno tiene un enfoque de proyectos en su vida, suele obtener o lograr los resultados que se propone dentro de los plazos que ha previsto. Y bueno, el día de hoy vamos a agarrar una herramienta súper potente. Si estaríamos hablando en términos de Fórmula 1 o automovilísticos, podríamos hablar de que el Primavera P6 es una herramienta a nivel de un Ferrari, sería, bueno, un vehículo de alta potencia, ¿no? No sé si por favor me confirman si pueden ver mi pantalla. Así es, docente, sí se puede visualizar. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un taller más o menos entre 45 y una hora, va a durar el presente taller, vamos a agarrar un poco de teoría, un poco de la experiencia que uno va viviendo y lo vamos a aplicar a las herramientas más importantes en gestión de proyectos. Una de ellas es el Primavera P6, pero también les voy a hablar del MS Project y el WBS Schedule. Em, a ver, ¿me confirman si pueden visualizar la proyección que hago, por favor? ¿Sí? ¿Me confirman si se puede visualizar? Así es, docente, se puede Ya. visualizar. Ok, entonces, el Primavera P6 es una herramienta para la gestión de proyectos, pero acá hay una precisión, o en realidad son dos. Uno, de que todo este conjunto de herramientas, conocimientos, buenas prácticas, que en resumen le decimos la gestión del proyecto, están alineados al PMBOK. El PMBOK es el cuerpo de conocimientos para la gestión de proyectos. No es un libro, muchos lo entendemos así porque nos presentan un documento, un compilado, pero en realidad el PBOK, desde una perspectiva más holística, es un conjunto de herramientas, conocimientos, buenas prácticas. Está elaborado o está promovido por el PMI, el Project Management Institute, que es de los Estados Unidos, y es un conjunto, ahí se reúne un conjunto de personas interesadas en mejorar las capacidades de gestión de proyectos a nivel global. Y en ese marco, esa es la primera precisión, en ese marco, el Primavera P6, que es una herramienta del Oracle, ¿no? Es una de las que mejor traduce todas estas buenas prácticas en una herramienta, ¿no? Y acá vamos a precisar algunas definiciones clave. Obviamente, cuando nosotros o cuando ustedes lleven la especialización,
vamos a hablar de ciertos términos con mucha frecuencia. El proyecto lo vamos a mencionar N veces por minuto. Vamos a hablar de programas, portafolio y también de operaciones. Y entonces va a ser importante que ustedes y yo, cuando hablemos de proyecto, entendamos lo mismo. Cuando hablemos de operaciones, también entendamos lo mismo, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, si yo hablo de un proyecto, diré que es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Entonces, esta definición la podríamos dividir en dos partes, ¿no? A ver, voy a agarrar la pluma. Y acá la primera parte del concepto vamos a hablar de que es un esfuerzo temporal, ¿no? Es un esfuerzo temporal porque está limitado en el tiempo, tiene un inicio y un final. A ver, tú que eres gerente de proyectos, a ver, Nayeli Santamaría, tú vas a ser la gerente del proyecto de la implementación de un nuevo hospital en la ciudad de Ica. Eso implica implementar un hospital, considera un tiempo de inicio y un final. Te dan, oye, para construir ese hospital tienes 3 años, ya, ok. Ya está determinado el inicio y el final. Inicia con la firma de contrato y finaliza con la entrega de la obra a la entidad que se va a hacer cargo de la operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, como les digo, está limitado en el tiempo, pero obviamente eso también tiene sus enfoques. Hay proyectos que tienen una duración de 3 semanas, hasta puede ser mucho menos, y otros proyectos que duran mucho más tiempo, ¿no? Por ejemplo, quienes son de Cusco, de, de Perú, ahí pueden dar fe a través del proyecto del Hospital Antonio Lorena, ¿no? Que está durando casi 15 años. En el Perú también se han implementado otros proyectos que han tenido larga data, ¿no? El tren eléctrico, por ejemplo, ha tenido casi 30 años desde el inicio hasta su final y todavía ni siquiera está terminado. Se ha terminado una de las etapas, se supone que eso va a ir escalándose más allá. Entonces, hay proyectos cuya implementación es de larga data, ¿no? Pero se van ejecutando por fases, por etapas, y esas fases, no, esas pequeñas partes del proyecto también tienen un inicio y un final determinado. Esa es la primera parte del concepto. La segunda está referida a crear un producto, servicio o resultado único. Eso quiere decir de que si yo voy a construir un hospital, cuando construye el segundo, ese segundo, por más que tenga la misma arquitectura, las mismas características técnicas, al tener diferentes interesados, al tener diferentes recursos, al tener de ejecutarse en diferentes momentos, ya resulta siendo único, ¿no? Diferente a si nosotros, por ejemplo, produciríamos pizzas. La producción de cada pizza no podría ser un proyecto porque es algo rutinario, esa es parte de las operaciones del proyecto, ¿no? Recordemos que acá lo estoy poniendo con un asterisco, la sección de operaciones viene después de la implementación de un proyecto. Imagínense ustedes que vamos a implementar un restaurante, ¿no? Una sede de el ají, ¿no? El restaurante de Gastón Acurio lo vamos a implementar, no sé, en una ciudad como supongamos Juliaca, imagínense. Y el proceso de implementación, es decir, la construcción de la edificación, la implementación de la cocina, el área de alimentos, ¿no? El patio de comidas, todo eso es parte del proyecto, la capacitación al personal, el posicionamiento de la marca, ¿no? El restaurante ají, ¿no? Y todo eso es parte del proyecto, pero ya la producción de los alimentos en el día a día, ¿no? Ya lo podemos manejar como una gestión de operaciones, que es parte del funcionamiento ya del servicio.
Dentro de esto tenemos, y esto es importante para el Primavera P6, otras definiciones relativas a programa y portafolio, ¿no? Si nosotros tenemos un conjunto de proyectos, ¿no? O programas subsidiarios o actividades del programa que de alguna forma, de manera coordinada, sus beneficios son mucho mayores a ejecutarlos de forma individual, estamos hablando de un programa de inversión, ¿no? Aquí hay un cantante que siempre dice uno más uno es uno, ¿no? Em, Cuando hablamos de un programa, ¿no? Nosotros normalmente si decimos un proyecto más otro proyecto, son dos proyectos, ¿no? Entonces, en el concepto de programa, esa definición no se aplica. ¿Por qué? Porque si yo ejecuto un proyecto, dos proyectos de forma coordinada, de forma articulada, se entiende que los beneficios van a ser mayores a ejecutar cada proyecto de forma independiente, ¿no? Entonces, ese es un poco el espíritu de un programa, generar sinergias o maximizar o potenciar los beneficios de proyectos que de forma individual o de forma autónoma no podrían tener los mismos beneficios. Aquí imagínense que tienen un proyecto o tienen una fuente de agua, imagínense. Tenemos un río que tiene un buen caudal y vamos a hacer una captación para un proyecto de riego, ¿no? Pero como la cantidad de agua es importante, aprovechamos para que esa agua captada sea potabilizada y pueda abastecer a la localidad que está aguas abajo. Miren, ya tenemos dos proyectos acá, un proyecto de riego, ¿no? Y un proyecto de agua potable, ¿no? Que de alguna forma se potencian entre sí porque aprovechan una misma captación. Imagínense que el caudal es tan fuerte que nos da también para generar una mini estación de energía eléctrica, ¿no? Entonces ahí viene un tercer proyecto que se potencia a través de una intervención integrada o articulada, ¿no? Y así podemos sumar otros proyectos y esos en conjunto van a ser un programa. De ahí viene otra definición, que es el portafolio, que ya es un conjunto, o acá le dicen colección de proyectos y programas, incluso portafolios subsidiarios y operaciones que se agrupan con objetivos estratégicos. Es decir, cuando yo hablo de un portafolio, ya obedece a una agrupación estratégica que hace una organización. En estos días se ha estado hablando mucho de USAID. USAID es una entidad americana que brinda apoyo de cooperación a diversos países a nivel mundial. Sobre todo en Latinoamérica ha trabajado en lo referente al manejo del narcotráfico, ¿no? A la gestión del narcotráfico, de cómo a través de sus proyectos con enfoque ambiental o la reconversión productiva, han motivado de que muchas zonas que antes eran cocaleras ahora tengan productos alternativos o produzcan productos alternativos y con eso se reduce o se lucha contra el narcotráfico, ¿no? Entonces, imagínense, USAID tenía un portafolio de intervenciones, ¿no? Y obviamente ellos estratégicamente las podrían agrupar, por ejemplo, portafolio de Latinoamérica, portafolio de África, ¿no? Cada uno con diferentes objetivos. Y dentro del portafolio de Latinoamérica podría tener un portafolio llamado Perú, otro portafolio llamado Colombia, otro llamado Bolivia. Entonces ya es una agrupación o una organización estratégica que desarrolla la entidad justamente para alcanzar sus objetivos. No normalmente, o podría no obedecer a un tema técnico, sino más un tema de política.
Entonces acá siempre vamos a hablar en ese sentido, cuando hablamos de cualquiera de este tipo de gestiones, siempre vamos a hablar si un proyecto es exitoso o ha fracasado. Siempre, siempre. Lamentablemente, eh, a nivel general, lamentablemente y felizmente es algo ambiguo, ¿no? Siempre terminamos etiquetando cualquier acción que desarrollemos, ¿no? Entre o es blanco o es negro, o ha sido exitoso o ha sido un fracaso, ¿no? Pero dentro de esos dos extremos, siempre va a haber matices, ¿no? Por ejemplo, yo acá me gusta comentar este ejemplo porque es un ejemplo hermoso. Ustedes ven ahí la fotografía de un producto turístico, ¿no? Del Cerro Siete Colores o Vinicunca, ¿no? Ahí en Cusco, en Tierra Santa, como yo le llamo, hay un paraje hermoso donde la erosión a través de los años ha generado de que los cerros tengan esos colores tan llamativos, tan hermosos, ¿no? Y ahora este producto, Siete Colores o Vinicunca, es el segundo atractivo más visitado en el Perú. ¿Ya? Pero esto tiene su nacimiento allá por el 2015, 2016. Algunas personas, algunos grupos, algunas agencias iban ocasionalmente a este lugar, ofrecían el paquete turístico para ir al Cerro Siete Colores o Vinicunca y algunas personas les atraía el lugar. No era un sitio muy visitado, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía difícil accesibilidad, porque no tenía buena señalética, porque no había un recorrido y obviamente eso al turista muchas veces no le gusta, ¿no? El turista, si bien es cierto, le puede gustar la aventura, pero les gusta tener ciertos controles también, ¿no? Ciertas medidas de prevención o medidas que de alguna forma les asegure a ellos su bienestar, ¿no? Entonces ahí en ese momento la municipalidad, en este caso la de Cusipata, dijo, voy a elaborar un proyecto para que me financie el Ministerio del Ambiente en el cual yo voy a mejorar los accesos hacia este atractivo, ¿no? El proyecto costó como 1.300.000 soles, más o menos, a nivel de expediente técnico, y el 80% del proyecto se destinó o se ejecutó para construir este museo de acá, este museo de sitio. Esta foto es del 2023, de hecho. Este museo está ahorita ahí, tal cual, ustedes lo pueden ver en la fotografía, pero verán que está cerrado, que no hay gente. Es decir, el proyecto como tal ha logrado potenciar, porque imagínense que esto ocurrió en el 2016, el proyecto se ejecutó entre el 2017 y 2018 y el día de hoy, al 2025, este producto es totalmente reconocido, ¿no? A nivel nacional e internacional incluso diríamos. Pero del proyecto, el 80% de la inversión en la actualidad no se utiliza. De hecho, lo que más se utiliza de esa infraestructura que se ha planteado son los servicios higiénicos, porque la gente va justamente a esa altura, esos son los controles para el pago del ingreso y aprovecha, ¿no? Y la gente para ir a los servicios higiénicos. Pero el museo como tal está cerrado porque no, cuando lo tenían abierto nadie entraba, ¿no? Entonces, acá nos podríamos preguntar, oye, ¿el proyecto es exitoso o es un fracaso? Alguien me dirá, es exitoso porque ha logrado el objetivo de potenciar la zona como un atractivo turístico importante para nuestro país.
Pero alguien podrá decir, otra persona, desde otra perspectiva, podrá decir, oye, pero el 80% de la inversión en la fecha no se está utilizando. Entonces, acá siempre vamos a hablar, y este es el nuevo enfoque que se le da a los proyectos, vamos a hablar de la cadena de valor que se tiene para la producción de cualquier bien o servicio hacia un cliente y cuáles serían los indicadores de desempeño. Y de esto vamos a hablar mucho durante la especialización, vamos a tratar de profundizar cómo medir, cómo, cómo evaluar si una intervención está teniendo un buen desempeño o no. Porque cuando nosotros evaluemos si un proyecto es exitoso o no, los podemos medir desde diferentes perspectivas. Lo podemos medir desde la perspectiva de la efectividad, que es la relación entre los productos y los impactos, ¿no? Que tiene el proyecto. Imagínense que yo he construido un establecimiento de salud y gracias al mejoramiento de esos servicios de salud, se ha logrado incrementar o mejorar los indicadores de desnutrición infantil en una localidad. Ese es un impacto espectacular, pero eh, si podríamos hablar de que ese hospital ha tenido sobrecostos. Ah, ya, entonces ahí estaríamos hablando de indicadores a nivel de eficiencia, ¿no? Alguien también me podría decir, oye, pero ¿se han cumplido los objetivos del proyecto? Ah, entonces estaríamos hablando de la eficacia, ¿no? Y la gente que se va a atender, ¿está satisfecha? Ah, y estaríamos hablando de calidad. Entonces, hay diferentes formas de evaluar el desempeño en la gestión de los proyectos. Y para eso es que usamos las herramientas como son el Primavera P6, el MS Project o cualquier herramienta que usemos para la gestión de proyectos. Yo alguna vez comenté en clases y lo discutimos con algunos conocidos más entendidos en la materia, les decía, al final, un gerente de proyectos, un gestor de proyectos, se va a adaptar a las herramientas que la entidad les va a dar. Porque cuando ustedes trabajan en diferentes entidades públicas o privadas, en muchos casos se acomodan a la disponibilidad de herramientas de la entidad. Imagínense que trabajan en el sector público. Entonces, no pueden utilizar ninguna herramienta que no esté licenciada. Y si no han comprado la licencia del MS Project, no lo van a poder usar. Así ustedes la tengan instalada en su computadora. No la pueden usar. ¿Por qué? Porque si les cogen en el trabajo con una herramienta que no está licenciada, les pueden penalizar tanto a la entidad como a ustedes, ¿no? Les pueden sancionar. Igual es con las entidades privadas más sofisticadas o un poco más grandes, tienen mayores controles en cuanto a su seguridad informática. Pero si trabajan en un negocio propio, personal, bueno, ahí podríamos, como decimos, ¿no? Podemos usar un software pirata y no va a pasar nada, ¿no? Es bien común en nuestro país usar licencias piratas, por así decirlo, ¿no? Entonces, al final, un gerente de proyectos tiene que adaptarse a la realidad que tiene y de acuerdo a eso va a tener los mejores o las mejores alternativas para medir el desempeño de los proyectos, obviamente de acuerdo a la disponibilidad de herramientas, ¿no? Entonces ahí es importante siempre tomar en cuenta de que primero un proyecto o la gestión de un proyecto se va a evaluar a través de indicadores que pueden ser cuantitativos y cualitativos, ¿no? Imagínense un indicador cuantitativo puede ser el costo promedio por metro cuadrado de construcción, ¿no? Eso es un indicador puramente cuantitativo
Y un indicador cualitativo puede ser, por ejemplo, en el caso de calidad, ¿no? El nivel de satisfacción que tiene un usuario respecto al servicio brindado. Y se califica de malo, regular y bueno. Ya está. Hay tipos de indicadores, ¿no? Diferentes tipos de indicadores con los cuales tú puedes medir el desempeño en sus diferentes fases del ciclo ¿no? de su gestión, porque como verán acá, nosotros tenemos una cadena de valor, ¿no? Que viene desde los insumos que tengo, por ejemplo, materiales, recursos humanos, ¿no? Los contratos, ¿no? Son parte de las entradas. De ahí tengo el proceso productivo en el cual gestiono el proyecto y de ahí voy a generar los productos, que puede ser el hospital construido, ¿no? Una vez que tengo el hospital implementado, voy a brindar esos servicios, ¿no? Ahí veo los resultados que son de corte inmediato o en el corto plazo, se van a ver los resultados del mejoramiento de los servicios. Y eso va a generar impactos a mediano y largo plazo. Entonces, todo esto estamos hablando de una cadena de valor y a lo largo de ella vamos a poder evaluar a través de los indicadores de desempeño la gestión de las inversiones. Entonces, dicho de otra forma, porque esta lámina, si la podríamos presentar de diferente forma a nivel organizacional, vamos a darnos cuenta de que los proyectos se enmarcan dentro de una organización, pero parten de la estrategia, ¿no? La estrategia que tiene la entidad para poder gestionar un portafolio, los programas y los proyectos. Obviamente, ¿no? Al final de un proyecto se va a materializar el valor del negocio a través de las operaciones. Entonces, cuando nosotros gestionamos un proyecto a través de cualquier herramienta, ya sea el MS Project, el Primavera P6, no solamente nos vamos a enfocar en los resultados eh, inmediatos, sino vamos a tratar de ver más allá. Para eso vamos a, desde la definición del alcance, y ahora les voy a comentar un poco con la herramienta a qué se refiere, desde la definición del alcance nosotros tenemos que tratar o alinearnos justamente al impacto que tiene el proyecto sobre el negocio y sobre el desempeño, ¿no? Este es el nuevo enfoque que le está dando el PMI y está recogiendo incluso el Ministerio de Economía y Finanzas en el sector público de Perú, ¿no? Para darle una nueva mirada a cómo estamos gestionando las inversiones. Yo sé que la especialización es más holística, la gestión de proyectos desde un punto de vista del sector privado, público, pero cuando estamos desarrollando la especialización vamos a tratar de diferenciar, porque hay matices en esto. En el sector privado, normalmente el valor del negocio, ¿no? O la materialización del valor del negocio está cuantificada en los beneficios económicos, es decir, cuánta ganancia más tiene. Pero en el sector público, ¿cómo se materializa el valor del negocio? ¿Cómo podríamos medir el beneficio, ¿no? A largo plazo de un proyecto, ¿no? O de una intervención sobre el cliente, pero a largo plazo. Probablemente podemos hablar ahí de calidad de vida, ¿no? O de niveles de pobreza. Podríamos hablar también de posicionamiento del país. Podemos hablar de muchas cosas y eso lo vamos a comentar a mayor detalle durante la especialización. En términos simples, los proyectos forman parte de programas y estos también pueden formar parte de portafolios. No hay una organización ideal, simplemente es una organización que se da de forma estratégica de acuerdo a la organización. Yo quisiera que esta parte ustedes lo enfoquen, lo memoricen un poco en su mente, porque más adelante, cuando agarremos la herramienta del Primavera PC, lo van a ver esto en términos prácticos. Y bueno, siempre me gusta mostrar esta imagen porque a veces nosotros
podemos pensar que cuando se desarrolla una especialización es por un tema o una necesidad puntual que tienen cada uno de nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, quien esté llevando esta especialización seguramente ha visto su necesidad de mejorar su desempeño en cuanto a gestionar proyectos a través de indicadores, a través de información, ¿no? Dicen que la decisión es poder, ¿no? Entonces, justamente cuando uno gestiona información en los proyectos es donde puede tomar mejores, mejores decisiones y por lo tanto alcanzar los resultados. Pero señores, esto viene amarrado a una corriente en la cual una corriente impulsada por el PMI, como les dije, en la cual se define que un director de proyectos, un gerente de proyectos, que es a lo que ustedes están apuntando a través de su formación, de su especialización, eh, es como un Superman, ¿no? Ahí al Project Management, ahí es su logotipo, o en su pecho lleva acá nuestro Superman, nuestro superdirector de proyectos, y ese superdirector de proyectos va a tener un pilar o tres pilares, ¿no? Dice que un director de proyectos debería manejarse en estos tres pilares. Uno es el tema del liderazgo. Un director de proyectos tiene que ser un buen líder. Y un buen líder no es aquel que está ahí adelante, al mando, como jefe, como director. Un buen líder puede ser un peón, pero ese peón va a contribuir a que el equipo llegue al objetivo deseado. El buen líder no es aquel que busca resaltar, sino es aquel que de alguna forma se asegura de que el equipo alcance el resultado esperado. Ese es un buen líder, ¿no? De ahí, un buen gerente de proyectos tiene que tener conocimiento sobre la estrategia y el negocio en el cual está desempeñándose. Por ejemplo, si nosotros nos desempeñamos en el sector transportes, ¿no? Tenemos que conocer todos sobre ese sector, es decir, debemos conocer las normas, ¿no? Cuáles son los procedimientos, cuáles son, ¿no? Las ventajas y desventajas, cuáles son las herramientas que se usan ahí, ¿no? En ese sector. Y así, si alguien se desempeña en el sector de tecnología, de la misma forma, tiene que conocer todo lo vinculado a dicho sector, ¿no? Al área donde se va a desempeñar. Y como tercer punto, como tercer pilar, es importante que cualquier director de proyectos conozca sobre las técnicas de gestión de proyectos. Imagínense que vamos a desarrollar proyectos en infraestructura tecnológica. Es decir, vamos a desarrollar aplicativos para que faciliten la vida al ciudadano. Entonces, me estoy desempeñando en qué rubro? Tecnología. Entonces, tengo que conocer sobre software, tengo que conocer sobre las herramientas tecnológicas vigentes, ¿no? Y todo eso. Pero en gestión de proyectos, tengo que ser un capo en proyectos ágiles, por ejemplo, porque los proyectos de tecnología se manejan en un entorno muy cambiante, muy voluble. Entonces, las herramientas para dirigir proyectos te obligan a que seas adaptable a ese entorno cambiante. Entonces, imagínense ahí, de acuerdo al sector en el cual nos desempeñemos, las herramientas que se nos van a pedir como director de proyectos van a ser diferentes, ¿no? Entonces, mientras uno tenga un mejor manejo de las herramientas, va a poder desempeñarse en muchos más sectores. Obviamente todo esto está enfocado a un proceso en el cual
nuestros niveles de calidad como directores de proyectos van a ir mejorando, van a ir superándose, ¿no? Yo les recomiendo a quienes están en este camino, ¿no? Tratemos de usar las buenas prácticas. Eso nos va a convertir o nos va a llevar de un estado no confiable a un estado confiable, porque aquel que maneja estas buenas prácticas no asegura el éxito, pero sí eleva su probabilidad, ¿no? Y ya si entran a un proceso de certificación y aplicación constante de estas buenas prácticas, ¿no? Entran a un entorno en el cual mejoran su nivel de eficiencia de manera sostenible hasta llegar al modelo de excelencia, ¿no? Que en realidad es un ideal, ¿no? Porque obviamente mm, el modelo de excelencia sería hacer todo perfecto. No lo vamos a lograr, pero vamos a ir acercándonos a dicho nivel, ¿no? Sin llegar a hacerlo, vamos a acercarnos a un punto en el cual gestionemos a través de buenas prácticas nuestros proyectos y en la mayoría de los casos alcanzaremos el éxito. Y en ese marco tenemos dos herramientas, una de ellas vamos a profundizar un poco hoy día, eh, dos herramientas que se parecen mucho y seguramente ustedes dicen, si sé una, también debería saber la otra. Y es cierto, ¿no? Acá tenemos dos imágenes, es una la del Project, MS Project, y la otra es de el Primavera P6, es de Oracle. Una es de Microsoft, la otra es de Oracle. Cada una tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Cada una, y de hecho, dentro de esta especialización vamos a agarrar ambas, ¿no? En diferentes momentos, pero es bueno que ustedes vayan conociendo un poco sus diferencias. El, el MS Project es una herramienta que sobre todo es buena para gestionar proyectos. Es decir, si ustedes tienen un proyecto o dos proyectos, les va a servir. Es una muy buena herramienta para gestionar proyectos, pero de forma independiente. El Primavera P6 es una herramienta ideal para gestionar portafolios, es decir, gestionar grandes cantidades de proyectos, ¿no? De hecho, les comento, para quienes conocen un poquito de deporte, un poco de los Panamericanos, los del 2019 en el Perú, estaba conformado la organización de dicho evento, un evento enorme, ¿no? Importante a nivel de nuestro continente. Eh, la herramienta que han usado para gestionar el conjunto de proyectos y programas que estaban vinculados a este gran evento era el Primavera P6. ¿Por qué? Porque esta herramienta también se caracteriza por ser trabajable de forma conjunta, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos estamos en el taller? Creo que somos 50 personas. Los 50 podemos editar de forma simultánea el mismo archivo. No se va a colgar. Podemos trabajar colaborativamente. Entonces, eso nos va a dar muchas ventajas, ¿no? Porque obviamente, eh, supongamos aquí, Carla Choque está a cargo del proyecto de implementación de estadios, ¿no? Y de ahí Juliana Florian está a cargo de la preparación de todo lo que son vías, ¿no? La construcción de vías de acceso. Entonces, sobre un mismo archivo que comprenda ambos portafolios, ambas pueden editar en simultáneo. Perfecto, ¿no? Para poder trabajar colaborativamente y no estar manejando archivos, diferentes archivos y versiones, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas del Primavera P6, que se puede trabajar de forma simultánea y es ideal para trabajar grandes bloques de
proyectos. De hecho, el término correcto es para gestionar portafolios. En el caso del MS Project, como máximo nos permite tener hasta 11 líneas base. Las líneas base son las versiones aprobadas de los expedientes técnicos o documentos equivalentes del proyecto. Eh, Imagínense que ustedes tienen un proyecto que va a ser para 20 años. ¿Cuántas líneas base tendrán en 20 años? Con 10 años. A veces en el Perú hay proyectos que tienen ese periodo de duración y todavía no se terminan, ¿no? Ah, entonces, tú como máximo en el MS Project puedes tener 11 líneas base, es decir, puedes tener 11 versiones del expediente técnico. En el caso del Primavera P6, estas líneas base son ilimitadas. Puedes tener cuantas quieras. No hay límite. Entonces, es otra ventaja del Primavera P6. En el caso del MS Project se pueden automatizar con macros, ¿no? Algunos procesos. Esa es una ventaja para el Primavera P6. En el Primavera P6 se pueden automatizar a través de algunos cambios globales que se pueden realizar dentro del software. Es un poquito más complejo, pero está ahí la herramienta. No es tan práctica como los macros del MS Project, ¿no? Entonces, en ese punto sí el Project le lleva cierta ventaja, pero otra de las ventajas del Primavera P6 es que es mucho más complejo, mucho más completo, te gestiona más áreas de conocimiento, eh, incluso ahora tiene la herramienta para gestión de riesgos y eso le da una gran ventaja por encima del MS Project. Pero como les dije, si estaríamos a un nivel de Fórmula 1, el Primavera P6 es un Ferrari y el Ferrari es para ir a alta velocidad con grandes cantidades de proyectos, ¿no? De hecho, el término, como les digo, es portafolios, ¿no? Pero si van a gestionar un proyectito, dos proyectitos, trabajen lo mejor en el MS Project, les va a ser mucho más práctico por ese lado. La licencia, el costo de la licencia en el Primavera P6 es mucho más alto. De hecho, entidades grandes suelen tener el licenciamiento, pero la versión offline, la versión que solamente es para trabajarlo de forma autónoma o independiente por una persona, es gratuita, ¿no? De hecho, yo como parte de la especialización les vamos a guiar cómo se instala el programa y no requieren ninguna licencia, ningún pago, nada por el estilo. Entonces, eh, esa es una ventaja, pero a la larga, como les digo, su mayor potencia de este programa es trabajarlo de forma colaborativa, en red. Entonces, para eso sí te obligan a que tengas que realizar un pago, ¿no? Entonces, esta es la primera parte de la especialización, o bueno, de este taller introductorio. Ahora vamos a entrar en la herramienta porque eh, yo, si bien es cierto, este taller es introductorio, uno de los requisitos que hemos establecido para el mismo es que sea práctico, ¿no? Práctico para que ustedes puedan entender un poco más cómo va a ser la especialización, ¿no? Cómo vamos a desarrollar las clases. Les interesará mucho a algunos de ustedes. Y voy a llevar el Primavera P6, pero a veces no, el docente lo presenta con la PPT y nunca agarra la herramienta. Bueno, acá la idea es trabajar justamente con las herramientas y algo que a mí me gusta hacer
un poco transmito mis conocimientos y experiencias en el Primavera P6, es trabajarlo en simultáneo con el proyecto. ¿Para qué? Para que ustedes encuentren las diferencias entre ambos programas, ¿no? Eh, por ejemplo, quienes ya están familiarizados con el MS Project, seguramente eh, están, están acomodados a este formato que nos dan, ¿no? Ya del Word, del Excel, ¿no? Donde uno viene y, por ejemplo, si quiere gestionar un proyecto, dice, ah, ya, yo tengo un proyecto, vamos a llamar proyecto central. Ahorita estoy en el proyecto, voy a hacer una muestra, tengo proyecto central, ¿no? Y de ahí, ojo que todo esto, quiero que su programación sea automática, ¿no? Programación automática, tengo el proyecto central y de ahí voy a tener las fases, ¿no? Las fases de inicio, planificación, ejecución, cierre, no, transferencia y cierre. Y cierre. Entonces, cuando trabajamos en el MS Project, ¿no? Nosotros tenemos este proyecto, tenemos estas fases, y decimos, ah, ya, si quiero que estas fases dependan del proyecto, ¿no? Simplemente le pongo acá, ¿no? La sangría. Y ya se desprende de que dentro del proyecto central están estas fases. Ahora, ¿cómo se trabaja en el primavera? Le vamos a llamar en términos simples primavera, porque primavera P6 a veces cansa repetir tantas veces, porque como les digo, al comparar siempre les voy a decir el project y el primavera, ¿no? Para mayor facilidad. En el primavera, lo primero que uno debe hacer es definir como administrador algunas preferencias. Una de las preferencias más importantes es a qué sector nos estamos, en qué sector nos estamos desempeñando, ¿no? Acá en la glosa dice, seleccione el sector que se utilizará en la configuración de la terminología y el cálculo por defecto del Primavera Professional, ¿no? Esta es una versión profesional. Entonces, acá te da opciones de 4 sectores, puede ser ingeniería y construcción, puede ser gobierno aeroespacial y defensa, a ver, alguien que trabaje en aeronáutica, acá esta sería su selección, alta tecnología, fabricación y otros, y puede ser en empresas de servicios públicos, petrolíferas y de gas. Entonces, vamos a imaginarnos de que nosotros vamos a trabajar en el sector de empresas de servicio público, petrolíferas y de gas. ¿Ya? Entonces le ponemos seleccionar y cerramos. ¿No? Entonces ahí ya hemos desarrollado uno de los primeros pasos que debemos dar en el primavera. En cambio, en el proyecto, si bien es cierto que yo he definido ya un poco la estructura del proyecto y sus fases, lo primero que yo debería hacer acá es definir el calendario del proyecto. ¿Recuerdan? Siempre el paso número 1 para el proyecto, define tu calendario, ¿no? Y eso lo podemos hacer a través de la opción que tenemos acá en información del proyecto y acá en calendario, ¿no? Podemos definir un calendario estándar o podemos especificar seguramente las características de nuestro propio calendario, de acuerdo a la organización en la cual nos manejemos. En el caso del primavera, lo primero que tú tienes que definir es la EDO que le llamamos, es decir, la estructura de desglose de la organización. En términos simples, John, el organigrama de tu organización tienes que definir. ¿Por qué?
Porque recordemos, vamos a trabajar un organigrama. Vamos a ver, vamos a entrar acá a un organigrama de una entidad pública. Por ejemplo, fíjense acá. Este es el organigrama de la PCM, de la Presidencia de Consejos de Ministros. Tenemos áreas como Secretaría General, tenemos áreas como Secretaría Administrativa, que está la Gerencia de Administración, la Gerencia de Tecnologías de Información, Gerencia de Recursos Humanos. De ahí tenemos la Oficina General de Presupuesto, pero miren, acá tenemos un área de inversiones, un área de proyectos, ¿no? En el sector público, pues, inversiones se entiende como proyectos también. Pero también tenemos áreas de línea. ¿Y cuáles son las áreas de línea? La Secretaría de Coordinación, Secretaría de Comunicación Social, Secretaría de Gestión Pública, y así tenemos varias secretarías que serían las direcciones o los órganos de línea. Y cada una de estas cajitas se encargan de brindar o desarrollar o generar los servicios hacia el usuario cliente de esta entidad. Entonces, cuando nosotros trabajamos en cualquier portafolio a través del Primavera, lo primero que debemos hacer es trabajar o desglosar este organigrama dentro del Primavera. ¿Y eso dónde se hace? Se entra acá a empresa, ¿no? Se entra acá a empresa y entro a EDO. EDO, estructura de desglose de la organización o de organización, la EDO. Entonces acá yo puedo definir que esta es una empresa, a ver, vamos a hablar de una empresa que, ¿cómo le llamamos? A ver, le vamos a llamar portafolio de proyectos SA, ¿ya? Para no darle un nombre específico. Yo tengo esa, el nombre de la organización se va a llamar así, ¿no? Portafolio de proyectos SA. Ahora, esta empresa, ¿no? O esta organización tiene área, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de un área que sería la gerencia general, ¿no? Podría ser una gerencia general. Y dentro de la gerencia general, normalmente, miren acá, si nosotros abrimos la organización como tal, en estos momentos tiene dos áreas, ¿no? Una gerencia general y tiene otra gerencia de operaciones, ¿no? Pero dentro de esta gerencia general puede haber otra área, ¿no? Por ejemplo, normalmente dentro de gerencia general está la subgerencia de administración y finanzas, le vamos a llamar, ¿no? Dentro de esta gerencia general también puede estar, miren acá, si yo agrego un área, normalmente lo genera dentro de o como parte de la organización misma, pero si yo quisiera de que dependa de la gerencia general, acá esta herramienta, el Primavera, me permite subirle, ¿no? A ponerlo en una zona más importante, quizá al mismo nivel de la gerencia general, ¿no? O puedo hacerla dependiente a ella, ¿no? En este caso le vamos a llamar subgerencia, gerencia de
operación, perdón, de presupuesto le vamos a llamar, ¿no? Y si quisiera también le bajo ahí y le doy una organización. Obviamente, como ustedes verán, ¿no? Acá, si bien es cierto, yo pongo el nombre de la gerencia y de la subgerencia, yo puedo acá incorporar algunas precisiones en cuanto a alguna de ellas, ¿no? Puedo ponerlo, puedo incorporarle las responsabilidades, ¿no? Entonces es importante en esta primera fase, ¿no? A diferencia del proyecto, definir como primer paso, ¿no? La estructura de desglose de la entidad, su organigrama en términos simples, ¿ya? Es importante. Y acá, cuando hablamos nosotros siempre de estructura de desglose, vamos a hablar dentro de la especialización, vamos a hablar de estructura de desglose de trabajo también, que es conocido como el EDT, vamos a estructura de desglose de la organización, que también es conocido como el organigrama, siempre vamos a hablar y lo vamos a representar gráficamente, lo podemos representar a través de cuadros, como en la anterior vista, pero acá ustedes también pueden ver de que esto se puede representar a través de un organigrama tal cual. Entonces es importante en la herramienta, cuando veamos el trabajo durante la especialización, vamos a ver las diferentes formas en las cuales podemos hacer el uso de la herramienta. ¿Ya? Entonces es importante eso, siempre hay celdas o hay opciones que te da la herramienta, ¿no? Por ejemplo, acá podemos incorporar algunas descripciones que a la larga lo vamos a utilizar para hacer precisiones sobre cada uno de los órganos que hemos creado dentro de la organización o algunos, ¿no? Algunos apuntes, algunos cálculos que vayamos a incorporar. A nuestro organigrama le vamos a agregar una gerencia más, que sería, bueno, le voy a llamar la gerencia de proyectos. Y ya está. Y con eso lo cierro. Nótese de que en la herramienta no nos pide guardar hasta aquí, ¿no? Como acá en el project siempre nos van a decir, ponle guardar, ponle control G, ¿no? Para que guarde el archivo. No, acá ya se guarda automáticamente y solamente acá podríamos poner cerrar, ¿no? Entonces, acá es importante que nosotros definamos, ¿no? Definamos, como les decía, como primer paso, la estructura de desglose de la organización. Ahora, dentro de la misma organización, vamos a tener un conjunto de proyectos, ¿no? Y acá es importante, esta vista es la más común la más recurrente, la que normalmente va a ser la más utilizada a lo largo de la gestión de nuestros portafolios. ¿Por qué? Porque en esta vista, así como en el project, tenemos esta vista que es la más común, donde tú ves toda la estructura de desglose de tu proyecto y ves el cronograma, ¿no? Y termina siendo la vista más familiar que se utiliza, ¿no? Dentro del project. En el primavera tenemos esta vista en la cual tú tienes tu lista de proyectos. Vamos acá, supongamos, agregar un proyecto, ¿no? Si quisiéramos nosotros dentro de la organización agregar un proyecto, simplemente le decimos, oye, ¿sabes qué? Eh, quiero agregar un proyecto, ¿no? Y este proyecto se va a llamar, bueno, acá está bien Enterprise, acá en nuevo proyecto le puedo poner el código, el ID, siempre en gestión de proyectos hay un área de conocimiento que no es muy común, que se llama la gestión de la configuración, que está definida
para justamente nosotros poder identificar a través de las siglas que ponemos o a través de los códigos ID, definir claramente cada uno de los portafolios, programas, proyectos, acciones, recursos, todo lo que hagamos. Si bien es cierto, puede tener un nombre largo, los códigos ID son los que nos van a permitir identificarlos de forma ¿no? Clara a cada uno de ellos, ¿no? Es como el DNI, ¿no? El DNI de una persona, ¿no? Nosotros con el número de DNI podemos saber de quién estamos hablando. Igual, con el código ID podemos saber si estamos hablando de un recurso, si estamos hablando de un proyecto, si estamos hablando de un programa, si estamos hablando de un costo. Entonces, a eso se refiere la gestión de la configuración, a cómo la codificación que uso me ayuda o me permite identificar cualquier aspecto relativo al proyecto. Entonces, en el código proyecto podemos poner proyecto 001, ¿no? Y el nombre, y ahí va a ir el nombre largo, ¿no? Es como si yo pusiera acá mi DNI 44852462 y el nombre del proyecto, pues yo mismo, ¿no? John Copa, pero acá le vamos a poner proyecto de salud, ¿no? Y obviamente acá lo primero que me va a pedir es y cuál es el inicio y el final previsto, ¿no? Y me puede pedir más información, incluso me va a pedir quién es el responsable del proyecto, ¿no? Y más información, pero yo simplemente le puedo poner finalizar, porque eso lo voy a ir detallando más adelante. Entonces, nótese de que yo acá, dentro de esta empresa, yo puedo ir agregando múltiples proyectos, miren, voy a ir agregando múltiples proyectos y cada uno de estos proyectos yo lo voy a ir analizando o gestionando, ¿no? Por ejemplo, el proyecto salud que tengo acá, abro proyecto, ¿no? Y yo voy a poder, de este proyecto, yo podría ver los recursos, las actividades, ¿no? Podría haber mucho más, más detalle de ellos, ¿no? Obviamente no lo vamos a poder visualizar acá porque hay que introducir información, hay que preparar el lienzo sobre el cual vamos a gestionar nuestros portafolios y eso lo vamos a hacer a lo largo de la especialización. Bueno, espero que les haya sido de su agrado el curso introductorio del día de hoy. Estoy presto para absolver cualquier consulta, cualquier duda. Le paso el micro a los organizadores del evento. Muchas gracias.